¿Alguna vez has sentido que, aunque intentas hacer las cosas bien, parece que el mundo se ensaña contigo? Es frustrante, ¿verdad? Caminas con rectitud, pero las críticas y los problemas no dejan de llover. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe un código espiritual, un escudo de defensa legal en la Biblia, que obliga al cielo a actuar a tu favor de inmediato? Muchos leen la Biblia, pero pocos conocen el secreto de la integridad radical que David reveló en el Salmo 26. No se trata de ser perfecto, sino de una postura del corazón tan poderosa que Dios no puede ignorar. En este video, no solo vamos a leer un salmo, vamos a activar la oración que sacude el trono de la gracia cuando te sientes injustamente atacado. Quédate, porque lo que estás por descubrir es la diferencia entre orar al aire y recibir una respuesta instantánea del Todopoderoso. Si sientes que tu integridad ha sido puesta a prueba, hoy aprenderás a activar el favor divino que nadie puede detener. ¿Estás listo para que Dios mismo sea tu juez y tu defensor? Hoy vamos a descubrir una de las herramientas más poderosas pero menos comprendidas de toda la Biblia, el Salmo 26. No es solo un poema antiguo, es el grito desesperado y valiente de un alma que entiende que su única defensa real ante la injusticia es la integridad. A menudo nos sentimos abrumados cuando el mundo nos juzga sin razón, pero David, el autor de este salmo, nos enseña un secreto que lo cambia todo. Él no se presenta ante Dios como alguien perfecto, sino como alguien íntegro. ¿Ves la diferencia? La perfección es imposible, pero la integridad es una decisión del corazón. En los próximos minutos, vamos a desmenuzar este secreto de la integridad. Vamos a entender por qué David se atrevió a decirle a Dios: «Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado». Te aseguro que después de ver este video, tu forma de orar en medio de las crisis no volverá a ser la misma. Aprenderás a presentar tu causa delante del juez justo de tal manera que el cielo no tenga otra opción que responder a tu favor. Si estás listo para que tu vida sea un reflejo de esta verdad transformadora, bienvenido a este viaje de fe. Pero aquí es donde la mayoría de nosotros nos estrellamos contra un muro invisible. Seguramente te ha pasado. Intentas llevar una vida limpia, no le haces daño a nadie, eres honesto en tu trabajo, y de repente, la vida te golpea con una injusticia que te deja sin aliento. Miras a tu alrededor y ves a personas que prosperan pisoteando a otros, que mienten sin pestañear y que parecen tenerlo todo, mientras tú sigues ahí, luchando por mantener tu integridad. Da rabia, ¿verdad? Es esa sensación de vacío, de preguntarte si realmente vale la pena ser el bueno, cuando el mundo premia al astuto. Ese es el gran dilema que enfrentamos hoy. Vivimos en una sociedad que nos empuja a negociar nuestros valores por un poco de éxito rápido. Nos dicen que una mentirita blanca no mata a nadie, o que, si no haces trampa, no avanzas. Y sin darnos cuenta, permitimos pequeñas grietas en nuestro carácter. El problema no es solo la injusticia externa, sino la erosión interna que nos hace sentir que Dios está lejos. Sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, porque en el fondo, nuestra integridad está en duda. ¿Cómo podemos pedirle a un Dios justo que nos defienda, si nosotros mismos hemos dejado de serlo en lo secreto? El error que cometemos casi todos, y que quizás tú también estás cometiendo ahora mismo, es creer que la integridad es sinónimo de perfección absoluta. Nos han vendido la idea de que para que Dios responda a nuestras oraciones, debemos presentarnos con una hoja de vida impecable, sin una sola mancha de pecado. Por eso, cuando fallamos, nos alejamos. Intentamos esconder nuestras debilidades bajo una pesada capa de religiosidad o de buenas obras externas, como si pudiéramos engañar a aquel que ve hasta el rincón más oscuro de nuestra alma. Tratamos de negociar con el cielo diciendo: «Señor, merezco tu ayuda porque soy una buena persona», cuando en realidad el Salmo 26 nos enseña algo radicalmente opuesto. El error fatal no es cometer un error, sino dejar de ser transparentes. Muchos cristianos pasan años agotados, intentando construir una fachada de santidad perfecta, mientras su corazón se desmorona por dentro. Creen que la integridad es una meta que se alcanza con esfuerzo humano, pero el salmista nos muestra que es una posición del corazón, la disposición total a ser examinados por el fuego divino. Si intentas ganar el favor de Dios siendo perfecto, estás atrapado en un ciclo de frustración. La verdadera integridad no es la ausencia de fallos, es la presencia de la verdad absoluta frente a Dios, sin máscaras, sin excusas y sin secretos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente difíciles. Si sigues tratando de esconder tus grietas bajo una máscara de buen cristiano, el peso se vuelve insoportable. ¿Sabes cuál es la verdadera consecuencia? No es necesariamente que Dios te castigue, es que tú mismo te desconectas de su protección activa.
Al intentar luchar tus batallas con tus propias fuerzas, pretendiendo que todo está bien cuando por dentro estás roto, levantas un muro invisible entre tu necesidad y su auxilio. Es como intentar que el sol te caliente mientras te escondes en una cueva de orgullo. Te sientes agotado, solo, y lo peor de todo, empiezas a dudar si Dios realmente escucha. Porque, seamos sinceros, ¿cómo puede responder Dios a una versión de ti que ni siquiera es real? Esa falta de integridad espiritual drena tu energía y te deja vulnerable ante los ataques de la vida. Te vuelves una presa fácil para el desánimo y la amargura, viendo cómo otros avanzan mientras tú sigues atrapado en la misma tormenta de siempre. Ignorar el secreto del Salmo 26 te condena al aislamiento, pero entenderlo es la única llave para romper las cadenas que hoy te mantienen estancado. Pero presta mucha atención, porque aquí es donde todo cambia y el velo se cae por completo. El secreto que el rey David nos revela en el Salmo 26 no es una lista de reglas morales imposibles de cumplir, ni un manual para parecer un santo frente a los demás. El gran momento de revelación es este. La integridad bíblica no se trata de ser perfecto, sino de ser totalmente transparente. David no se acerca a Dios diciendo, «Mira qué bueno soy». Él se presenta diciendo, «Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón». ¿Te das cuenta de la diferencia radical? Mientras el mundo te grita que escondas tus debilidades bajo 1000 filtros para ser aceptado, la Biblia te invita a abrirlas de par en par ante el único que realmente puede sanarlas. La verdadera integridad es el valor de presentarte ante el Creador sin máscaras, diciendo, «Señor, aquí estoy, con mis grietas y mis dudas». Esta es la llave maestra que abre las puertas del cielo. Cuando dejas de intentar impresionar a Dios y empiezas a confiar plenamente en su justicia, el peso de la culpa se desvanece y su favor comienza a fluir de forma inmediata. ¿Qué es realmente la integridad en el Salmo 26? No es ser perfecto, eso es imposible. El secreto que David nos revela es la transparencia radical. Mira lo que dice: «Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón». ¿Te das cuenta? La integridad bíblica no se trata de no tener manchas, sino de no tener secretos ante Dios. Es dejar de actuar y empezar a ser. Cuando David pide ser examinado, no lo hace con miedo, sino con la confianza de quien sabe que no está ocultando nada en los sótanos de su alma. El mundo te dice que para ser aceptado debes usar una máscara, pero el Salmo 26 rompe esa mentira. Dios responde al instante cuando dejas de intentar impresionarlo con tus supuestas bondades y permites que su luz entre hasta en los rincones que más te avergüenzan. Ser íntegro significa que lo que dices en la iglesia es lo mismo que piensas cuando estás solo en tu habitación. Esa coherencia, esa unidad de ser, es el imán que atrae el favor divino. Es el momento en que tu oración deja de ser un monólogo vacío y se convierte en una conexión directa con el cielo, porque ya no hay interferencia, solo verdad. Imagina esto: estás en una situación donde tu reputación está en juego. Tal vez cometiste un error en tu trabajo o fallaste en una promesa importante. El mundo te dice, escóndelo, pon una excusa, finge que no pasó nada. Pero la integridad del Salmo 26 actúa de forma diferente. Es como cuando llevas un objeto valioso a la luz para ver si tiene fisuras reales. En lugar de huir de Dios, te acercas a Él y le dices, «Señor, aquí estoy, mírame por dentro». No tratas de impresionar a Dios con una santidad falsa, sino que abres tu corazón con una honestidad brutal. Es ese momento en el que decides no sentarte con los hipócritas, no porque te creas mejor que ellos, sino porque valoras tanto tu conexión con lo divino que prefieres la verdad dolorosa antes que la mentira cómoda. Un ejemplo real es cuando pides perdón no solo por las consecuencias de tus actos, sino porque genuinamente quieres que tu corazón esté limpio. Ahí, en esa vulnerabilidad total, es donde ocurre el milagro. Dios no rechaza al que admite su fragilidad. Al contrario, es ahí donde Él estira su mano y te sostiene con una fuerza que nunca habías experimentado. Déjame contarte la historia real de un hombre que lo perdió todo por proteger su alma. Se llamaba Samuel. Trabajaba en una prestigiosa firma y descubrió una mentira que beneficiaba a todos, menos a su integridad. Sus colegas le advertían, «No seas tonto, Samuel. Mira hacia otro lado y serás socio el próximo año». Pero él recordaba las palabras del Salmo 26. «He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear». Samuel decidió hablar.
El resultado, lo despidieron esa misma tarde. Perdió su oficina, su estatus y el respeto de quienes consideraba amigos. Durante meses, el silencio en su casa era ensordecedor, y la duda lo atacaba cada noche. ¿Había valido la pena ser honesto? Un día, mientras oraba desesperado, sintió que Dios le decía: «Yo soy tu juez, no ellos». Poco después, la verdad salió a la luz de forma pública, y Samuel fue buscado por una empresa mucho mayor que valoraba su carácter por encima de sus habilidades. Esta historia nos enseña que la integridad no te libra de la tormenta, pero es el bote que te mantiene a flote cuando los demás se hunden. Porque cuando caminas en integridad, no caminas solo, caminas con el respaldo del Todopoderoso. Pero vamos un paso más profundo. En el versículo 2, David hace algo que a la mayoría de nosotros nos daría un terror absoluto. Él dice: «Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón». Detente un segundo y piénsalo bien. ¿Te atreverías a pedirle a Dios hoy mismo que pase un escáner por los rincones más oscuros y privados de tu mente? Aquí es donde el Salmo 26 se vuelve una verdadera cirugía del alma. David no está presumiendo de ser un santo impecable. Lo que está haciendo es entregarle las llaves de su casa emocional a Dios para que limpie lo que él mismo no puede ver. La integridad bíblica no es un escudo para ocultarnos detrás de una máscara de piedad, sino una invitación abierta para ser transformados desde la raíz. No se trata de lo que haces frente a los demás en la iglesia o en el trabajo, sino de lo que permites que Dios haga en tu interior cuando las luces se apagan y nadie está mirando. Cuando dejas que el Creador examine tus motivos más profundos, el miedo constante a ser descubierto por el mundo simplemente desaparece. Ya no hay nada que esconder. Esa es la verdadera libertad, pasar de vivir bajo el juicio de la gente a vivir bajo la mirada purificadora de un Padre que no busca condenarte, sino restaurarte por completo. ¿Sabes qué sucede en el momento exacto en que dejas de esconderte y permites que Dios examine tu corazón? No viene el juicio devastador que temías, viene la liberación total. El resultado de vivir bajo este código de integridad no es una vida de reglas aburridas, sino una vida inquebrantable. David termina este salmo con una declaración que debería erizarte la piel. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Cuando aplicas este secreto, algo cambia radicalmente en tu realidad. Esa ansiedad constante por el «qué dirán» o ese miedo paralizante a ser descubierto desaparecen por completo. De repente, te encuentras de pie sobre terreno firme, mientras el resto del mundo parece hundirse en el barro de sus propias máscaras. La integridad te otorga una autoridad espiritual que el dinero no puede comprar y que nadie te puede arrebatar. Es como si se encendiera una luz a tu alrededor que disipa la confusión. Empiezas a ver cómo las puertas que antes estaban cerradas se abren por sí solas, no por tu esfuerzo, sino porque tu alma finalmente está alineada con la verdad. El resultado es una paz que no tiene explicación lógica, y la certeza absoluta de que Dios pelea tus batallas en público, porque tú fuiste honesto con Él en privado. Escucha bien, porque este es el giro que tu mente necesita dar hoy mismo, para que todo esto cobre sentido. Solemos pensar que la integridad es una carga pesada, una lista interminable de reglas agotadoras que debemos cumplir para que Dios no se enoje con nosotros. Pero el Salmo 26 nos enseña algo radicalmente opuesto. La integridad no es una prisión de perfección. Es en realidad tu mayor escudo de libertad. El cambio de mentalidad ocurre cuando dejas de ver a Dios como un juez distante con un martillo, y comienzas a verlo como el cirujano experto de tu alma. Ya no caminas con el miedo constante a fallar, sino con la confianza absoluta de que, incluso en tu debilidad, tu corazón apunta hacia Él. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ya no intentas comprar el favor de Dios con tu buena conducta. Ahora, vives en integridad porque has entendido que estar cerca de su presencia es el único lugar donde tu paz está garantizada. Es pasar de «tengo que ser bueno» a «deseo ser transparente». Cuando cambias ese chip, el peso de la hipocresía se desvanece y por fin puedes respirar. No estás tratando de impresionar a nadie, estás permitiendo que la verdad te sostenga en pie frente a cualquier tormenta. Escucha, mi consejo para ti hoy es simple pero radical. Deja de intentar impresionar a Dios y empieza a confiar plenamente en su misericordia.
El Salmo 26 no es un manual de perfección inalcanzable, es un mapa de honestidad brutal ante el Creador. Si hoy te sientes acosado por las dudas o si sientes que el suelo bajo tus pies se mueve, haz exactamente lo que hizo David. Detente, respira y dile al Padre: Señor, examíname, escudriña mis pensamientos, pero sobre todo, no me sueltes. Mi consejo más poderoso es que hoy mismo, en la intimidad de tu habitación, te atrevas a romper esa máscara de persona perfecta que llevas frente al mundo. No esperes a que tu situación sea crítica para buscar su luz. La integridad real se construye en los detalles pequeños, en esas decisiones que nadie ve, pero que Dios conoce a la perfección. Recuerda siempre que la bendición no persigue a los que mejor aparentan ser santos, sino a los que deciden caminar en la verdad, incluso cuando les cuesta todo. Haz de este salmo tu escudo diario, no como una oración repetitiva, sino como un compromiso de transparencia absoluta. Cuando eliges la integridad por encima de la conveniencia, activas una protección divina que nada en este mundo puede quebrar. Atrévete a ser real, porque es en tu total vulnerabilidad donde el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Ese es el secreto que lo cambia todo. Mira, lo que quiero que te lleves hoy grabado en fuego en tu corazón es esto: la integridad no es una carga pesada que debes arrastrar. Es el escudo más poderoso que te protege en medio de cualquier tormenta. No se trata de intentar ser un santo que nunca comete errores, sino de convertirte en un hijo que jamás intenta esconderse de su padre. El Salmo 26 no es simplemente poesía antigua, es un mapa de supervivencia espiritual diseñado para tu realidad hoy. Cuando finalmente decides caminar en esa transparencia radical, ocurre algo sobrenatural. El terreno que antes sentías resbaladizo e inestable bajo tus pies, de repente se vuelve roca sólida. David lo declaró con una certeza absoluta al final del Salmo: mi pie ha estado en rectitud. ¿Te imaginas lo que es vivir con esa seguridad? Sin el terror constante de que te descubran, sin el agotador peso de las máscaras, sabiendo que el Creador del universo mismo es tu testigo y tu mayor defensor. Hoy tienes la oportunidad única de soltar la fachada y abrazar esa paz que solo llega cuando no tienes absolutamente nada que ocultar ante el cielo. No dejes que el miedo al juicio de los hombres te robe la libertad que produce la mirada de Dios. Es momento de caminar con la frente en alto, no por ser perfecto, sino por ser íntegro. El cielo está esperando esa chispa de honestidad para responderte al instante. Así que si has llegado hasta aquí, es porque tu alma está lista para un cambio real. La moraleja de todo lo que hemos visto es clara: la integridad no es un peso que cargas, es el escudo que te protege. El Salmo 26 no nos pide ser perfectos, nos pide ser honestos, porque al final del día, lo que realmente importa no es lo que el mundo piensa de ti, sino la paz que sientes cuando doblas tus rodillas ante el Creador. No temas al fuego que examina tu corazón. Ese fuego no viene a consumirte, sino a purificarte, para que brilles con más fuerza. Hoy te desafío a caminar en la verdad, incluso cuando nadie te mire, porque Dios siempre está ahí, sosteniendo tu mano. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite recuperar su rumbo. Y dime, ¿estás dispuesto a dejar que Dios examine tu corazón hoy mismo? Si tu respuesta es sí, escribe la palabra integridad en los comentarios como un sello de tu compromiso. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos bíblicos que transformarán tu vida. Recuerda, el mundo premia la apariencia, pero Dios bendice la verdad. Nos vemos en el próximo video.